Estamos en una temporada de gracia inusual. Voy a pedirle a Tammy Parsley que suba aquí. Un aplauso para Tammy Parsley. Para aquellos de ustedes que son nuevos, Kurt y Tammy son miembros del personal desde hace mucho tiempo en la iglesia. Empezaron a asistir cuando nos reuníamos en la pista de patinaje, así que estaban a punto de mudarse a la ciudad. Y Kurt es nuestro jefe de operaciones. Tammy ha supervisado el programa de la primera infancia, tanto los miércoles como los domingos, y la academia preescolar, y la entrada de datos, y un montón de cosas. Así que es una buscavidas. Pero hace unos años, ella y Kurt estaban haciendo algo, y se hizo evidente que algo andaba mal con ella físicamente. Cuéntanos un poco sobre eso. Así que hace 3 años estábamos moviendo nuestro sofá. Teníamos las alfombras limpias y nos levantamos temprano. Le dije, Kurt, ¿puedes ayudarme a mover este sofá? Y él dijo, sí, ¿quieres hacerlo ahora? Le dije, sí, movamos el sofá. Y entonces yo estaba levantando el sofá. Él levantó su lado, y después de que lo levanté y me puse de pie, oímos 3 huesos romperse en mi espalda, y me caí al suelo. Tenía un dolor insoportable después de levantar ese sofá. Así que vas a los médicos, y los médicos te hacen radiografías y confirman las roturas. ¿Y qué te dicen? Así que me diagnosticaron osteoporosis severa. En ese momento me dijeron que tenía los huesos de una persona de 85 años. ¿A dónde fuiste para que te miraran esto? Porque no podían averiguar la causa. ¿Verdad? No sabían qué lo estaba causando. Así que fui a la clínica Mayo, hice una batería de pruebas, muchos escáneres. Ellos dicen, podemos confirmar que usted tiene osteoporosis, pero no sabemos por qué. También fui a la clínica Cooper, un especialista en huesos en Dallas. Así que más o menos... Y fuiste a varios, fuiste a ambos naturópatas, fuiste a todos lados probando dietas, probando diferentes remedios, todo eso. Y entonces lo que pasa es que empeoras, ¿verdad? Sí. De hecho, hace un año esta semana me había hecho otra gamografía ósea y me quedé destrozada porque mis huesos se habían deteriorado aún más. Yo soy como, está bien, ahora tengo los huesos de como un 95 años de edad. No sé. Así que usted puede imaginar que hay un montón de cosas que no se les permitía hacer y son muy activos, tienen 5 hijos. ¿Y qué te dijeron que no hicieras? Me dijeron que tuviera cuidado con la postura, que si me agachaba podía romperme un hueso. Me dijeron que podía caminar pero que no me cayera, no podía montar en bicicleta, no podía ir en barco porque decían que el barco, estar en un barco, si golpeábamos una ola, podía romperme los huesos. Se me salían los huesos, las costillas, no sabían por qué. ¿No tomaste ninguna medicación como Boniva ni nada de eso? Correcto, acabábamos de orar sobre ello y no teníamos paz sobre ir por ese camino. Y eso no habría curado el problema de todos modos, ¿correcto? Correcto. Correcto. Así que todas estas cosas están sucediendo en Tammy. Y luego, hace un mes, en nuestra capilla de personal, hubo una palabra profética de que Dios iba a sanarla. En ese momento, usted no sintió nada. Pero háblanos un poco sobre ese viaje. ¿Cómo procesaste la sanación en esta temporada en la que tantos están siendo sanados? Y luego cuéntanos sobre el momento en que sentiste que Dios realmente te tocó. El personal estaba orando por mí y cada vez que me acercaba o oraban por mí, sentía que Dios me tocaba, pero seguía teniendo el mismo problema. Así que cuando el personal se reunió a mi alrededor y oraron por mí, fue una oración poderosa. No me sentí diferente, no sentí esa calidez que la gente explica. Y así, al día siguiente yo estaba visitando con el pastor Debbie y ella es como, ¿estás desanimado? Y empecé a llorar. Le dije, sí, quiero decir, sé que Dios puede sanarme y sé que me tiene en este viaje. Y le he dicho a Dios desde el principio, Dios, odio este viaje en el que me has metido, pero mientras estés conmigo, puedo hacerlo. Y también me dio el versículo de la Escritura en Isaías que dice, el que espera en el Señor renovará su fuerza. Y entonces pensé, bueno, Dios, estás renovando mi fuerza y mi fe. Y luego el domingo de la visión tuvimos los poderosos testimonios que se compartieron. Tú podrías, yo soy como, Dios, tú los sanaste. Esa misma sanación es para mí. Aunque el enemigo quiere hablarte al oído de que eso no es para ti, tú sabes, no lo vas a conseguir. Yo soy como, no, yo sé que lo voy a conseguir. Dios solo me habló, ¿sabes qué? Solo ora por otras personas. Ora sanidad sobre otras personas. Y ese domingo, el pastor le pidió a la gente que viniera a los pasillos y yo estaba orando por la gente y sentí el poder de Dios, como nunca antes lo había sentido. Esta semana, ustedes van a una clínica que es famosa por diagnosticar cosas. Cuéntanos acerca de ir a la clínica y te estás preparando para tener un escáner. Y el médico dice, ve tu historial y dice, voy a sentarme ahí y ver el escáner. Cuéntanos lo que pasó.
Así que, ya sabes, yo estaba ansioso de ir al médico y oramos en el coche y yo solo seguía leyendo versículo de la Escritura y el sonajero, que me encanta esa canción de adoración sobre los huesos secos en el nombre del Señor. Y así llegamos allí y él va, ya sabes, me senté con él unos 30 minutos repasando mis registros y él es como, voy a ir en la exploración con usted y obtener este hecho. Y el técnico estaba allí. Y cuando me tumbé en la camilla para que empezaran el escáner, la paz de Dios me invadió de tal manera que no estaba nada ansiosa. Y cuando él estaba empezando a leerlo y pusieron todos los cálculos y presionaron el escáner y la computadora tiene que leer todo y generar. Y leyó la primera fotografía de la columna vertebral y él es como, no hay osteoporosis. Y yo estaba acostado en la mesa como, ¿qué? Y hicieron 6 fotografías, 0 osteoporosis. ¿Qué te dijo? Así que se lo dije al médico. Le dije al doctor, oye, ¿puedo grabarte diciendo 0 osteoporosis? Y él es como, sí, pero ya sabes, tengo que estudiar esto más porque no puedo explicarlo. Estoy como, yo puedo. Estoy como, Dios ha curado mis huesos. Vamos, demos gracias al Señor. Señor, te alabamos. Señor, te alabamos. Eres un Dios que hace milagros. Tú. Bueno, ustedes celebraron. Hicieron algo realmente loco. Tenemos una foto aquí. Cuéntanos. Así que más tarde, ese día, estábamos conduciendo de vuelta y había una montaña rusa de 1 milla de largo. Debbie dijo, ¿cómo van a celebrar? Le dije, vamos a subirnos a una montaña rusa. Y tengo que decirte, cuando vas a comprar tus boletos, tienen como esta gran señal de advertencia. Si tienes problemas de espalda, de huesos, no subas. Y yo digo, no, Dios, voy a subir porque me has curado. Una vez más vamos a bendecir al Señor. Señor, eres tan asombroso. Te alabamos. Tengo que ser honesto. Hablé con Kurt antes del servicio del miércoles por la noche. Quiero decir, y luego Debbie habló con Tammy. Ambos de nosotros solo lágrimas de alegría porque hemos visto el sufrimiento que han pasado y estado orando para que Dios los sane. Y así, cuando nos enteramos de que nos regocijamos tanto. Así que pensé que sería bueno para usted escuchar esta historia. Pero entonces también pensé en la oración de ayer al respecto. Siento que hay una gracia en este momento del Señor para sanar a las personas que tienen osteoporosis. Si eres tú, ponte de pie. Todos nuestros campus viendo en línea, de pie en este momento. Si tienes osteoporosis, queremos que te pongas de pie. Y quiero que todos miren a su alrededor. Conocen la situación. Les pido que se reúnan alrededor de los que están de pie. Y si están de pie ahora, levanten la mano si pueden para que podamos ver dónde están. Reunámonos alrededor de estos con las manos levantadas. Mantengan la mano levantada hasta que hay gente a su alrededor. Si no te importa, te voy a pedir que ores primero. Entonces comiencen a orar. Llamen a Dios. Vamos a creer que Dios va a sanar. Dios va a tocar en el nombre de Jesús. Que va a haber personas que van a tener el mismo testimonio. Los doctores no lo pueden explicar, pero tú sabrás, Dios ha hecho un milagro en tu vida. Vamos, invoquemos a Dios ahora mismo. Si no estás cerca de alguien, extiende tu mano hacia ellos. Oremos ahora mismo. Creamos que Dios va a hacer algo poderoso. Llamemos. Al Padre Celestial, solo oramos, Jesús, en este momento para cada persona que estaba de pie. Dios, por cada persona en línea, Señor Dios. Dios, tú eres el Dios, nuestro sanador. Dios, en tu nombre viene la curación. Y Dios, te pido, Jesús, que toques estos huesos. Dios, que hables de curación y fuerza en estos huesos. Dios, que vayas delante de ellos. Señor Dios, que no se preocupen, que no se estresen, porque eres un Dios bueno y los amas. Señor Dios, te pido, Jesús, por cada hueso que necesita curación. Te pido por la osteoporosis. Dios, te pido en tu nombre que los huesos se curen. Dios, que los huesos se fortalezcan. Dios, que hagas una curación. Señor Dios, como solo tú puedes hacer. Señor, te pido, Jesús, por la victoria. Dios, que seamos capaces de proclamar tu nombre. Señor Dios, tú eres nuestro Dios, nuestro sanador. Tú eres nuestro proveedor. Y Dios, yo solo pido a Jesús en este momento que usted tocaría, Señor Jesús. Dios, que incluso darías instantáneamente sanidad. Oh Dios, que toques a la gente, que en su próximo examen, Señor Dios, los doctores se asombren de la fuerza de sus huesos. Dios, que pudieran decir que su Dios los sanó. Dios, te amamos, te alabamos. Amén.
Es increíble, ¿verdad? Bueno, si tienen sus Biblias, los invito a ir conmigo a Hechos capítulo 5, donde continuamos nuestra serie Poder Hoy y vamos a retomarla en Hechos capítulo 5 y versículo 17. Ahora, solo a modo de antecedente, lo que vamos a leer en Hechos capítulo 5 y versículo 17 y siguiendo los siguientes 25 versículos, lo que estamos leyendo allí es en realidad un conjunto de una oración que se oró en Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4, ¿recuerdas que Pedro y Juan sanaron a un hombre que había nacido cojo y había estado cojo por 40 años, más de 40 años, dice la Biblia? El resultado es que miles de personas vienen a Cristo. Les dicen las autoridades religiosas, los sumos sacerdotes, los saduceos, la clase gobernante, realmente lo que es el consejo gobernante judío. Piense en ellos como la Corte Suprema de Israel, los 70 más 1. Se les dice, no puedes hablar más, y si lo haces, si hablas en el nombre de Jesús, no te va a ir bien. Ellos han sido advertidos acerca de eso. Es el mismo grupo que había trabajado con los romanos para ver a Jesús ejecutado. Ahora han sido advertidos de no hablar, y esto es lo que sucede en Hechos capítulo 4. Al ser liberados, Pedro y Juan volvieron a su propio pueblo, informaron de todo lo que los sumos sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces ellos, cuando escucharon esto, levantaron sus voces juntos en oración a Dios. Esto es lo que pidieron ahora, Señor. Considera sus amenazas y permite a tus siervos hablar tu palabra con gran audacia. Extiende tu mano para sanar y hacer señales milagrosas y maravillas en el nombre de tu santo siervo Jesús. Así que le están pidiendo a Dios que les dé gran audacia. Le piden a Dios que les dé señales y maravillas. ¿Cómo responde Dios a esa oración? ¿Cuál es su respuesta? Míralo en el versículo 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos fue sacudido, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valor. Y hay señales y maravillas en el capítulo 5 de Hechos. La respuesta de Dios a la necesidad de audacia, la respuesta de Dios a la necesidad de señales y maravillas es un derramamiento del Espíritu Santo, simple y sencillo. Lo ves a lo largo del libro de los Hechos. No sé de qué iglesia eres. Permítanme decir esto, en esta congregación, la mayoría, abrumadoramente en esta iglesia, no son de las asambleas de Dios. Así que si sientes que estás solo, no, estás en la mayoría. Y sin embargo, al mismo tiempo, no estamos hablando de un punto de vista sectario o denominacional. Estamos hablando del libro de los Hechos. Estamos hablando de una llenura del Espíritu Santo, una obra del Espíritu que es dinámica. Jesús dijo en Hechos capítulo 1:8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Qué clase de poder? Es la palabra dunamis, es como dinamita, es dinámico. Cuando lo miras en el libro de Hechos, esa palabra se usa 10 veces, 8 veces, recibirás poder milagroso, poder sobrenatural, poder para hacer milagros. 2 veces esa audacia sobrenatural que recibes cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti. Es por eso que por los próximos 10 días les pido que por todas las cosas por las que oramos, todas son grandiosas y queremos orar por todas ellas, pero queremos orar para que habría un derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los que asisten a esta iglesia, que todos se sientan llenos hasta derramarse del Espíritu Santo. Los apóstoles en Hechos 1 oraron 10 días. Jesús dijo, esperen, no hagan nada hasta que sean llenos. Probablemente en esos 10 días ellos estaban observando las costumbres judías, así que eso habría incluido temporadas de ayuno. Hay algunos, y tú dirías, ¿sabes qué, Juan? Lo he pedido, nunca lo he obtenido, he concluido que no es para mí. Mi pregunta es, ¿alguna vez has ayunado 10 días por ello? ¿Alguna vez has reservado un periodo de 10 días donde dijiste, ¿sabes qué? Voy a esperar, no voy a ir, voy a esperar, voy a pedirle a Dios que haga en mi corazón esa obra sobrenatural que cambiará mi vida? Esta es tu oportunidad. Hay algunos, has sido llenado, pero como Pedro y Juan, necesitas ser llenado de nuevo, necesitas otro derramamiento. Es una experiencia continua para el cristiano.
Necesitamos constantemente ser llenos del Espíritu Santo. Pablo escribe a los Efesios, sean llenos del Espíritu. Está escribiendo a los cristianos. ¿Por qué les escribe a ellos? Él está diciendo que en la literalidad es sean mantenidos llenos. Constantemente, continuamente ser llenos del Espíritu. Efesios 5, 18. Lo necesitamos. ¿Dices por qué? Porque goteamos. Porque nos llenamos y luego se disipa con el tiempo. Necesitamos un derramamiento fresco. Y cuando el Espíritu de Dios es derramado sobre la gente, los hará valientes. Lo suficientemente audaz para compartir a Cristo con cualquiera, en cualquier lugar, a medida que se encuentren con ellos. Y el poder de orar para que la gente sea sanada. Recibí un testimonio ayer de Amber en el campus de Joplin. Así que Amber, ella está teniendo su tiempo devocional. Quiero decir, esta es una madre casada de varios hijos, creo que 4 hijos, y ella está sentada allí. Y mientras ella está orando, teniendo su tiempo devocional, el Señor pone en su corazón que va a haber una señora en la tienda con un apoyo gris en su brazo, y ella debe ir a orar por ella para ser sanada. Así que Amber va a la tienda. Entra en la tienda y ¿adivina qué? Hay una señora con un apoyo gris en su brazo. Se acerca a ella y le dice, ¿usted cree en Jesús? Y la señora dijo que sí. Ella dijo, bueno, esto es lo que me ha pasado. Él me envió a orar por usted para que se cure. Ella ora por ella. Entonces, después de orar por ella, ella dice, ¿te importaría quitarte el apoyo ortopédico para que podamos ver cómo estás? Está completamente curada. Eso es sobrenatural. ¡Qué mensaje tan asombroso! Estamos tan contentos de que estés viendo hoy. Si quieres entregar tu corazón a Jesús, queremos darte la oportunidad de hacerlo. Haz clic en el enlace del chat o espera al final del mensaje para orar contigo. Sigamos. Hechos capítulo 5, versículo 16. Se reunieron también multitudes de las ciudades de los alrededores de Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos ellos fueron sanados. Entonces el sumo sacerdote y todos sus asociados, que eran miembros del partido de los saduceos, es decir, liberales religiosos, personas que no creían en los milagros del Antiguo Testamento, solo creían en los primeros 5 libros de la Biblia, no creían en la resurrección en absoluto, ni en la vida después de la muerte. Ellos son el consejo gobernante en el judaísmo. Y cuando se enteran de esto, el mismo grupo que les había advertido en el capítulo 4, se llenan de celos. Quiero decir, si hay algo, un grupo de personas que están inmersos en la falsa piedad y la religiosidad no puede soportar, es un movimiento de Dios. Ellos no quieren avivamiento y tampoco quieren que tengas un avivamiento. Los saduceos pensaron que se habían deshecho de Jesús en el momento en que lo crucificaron, pero ahora aquí están sus apóstoles y están haciendo las mismas cosas, por lo que el consejo gobernante están molestos, están celosos de las multitudes. La gente los sigue, están celosos de su poder, hay milagros sucediendo, están celosos de su autoridad, están predicando claramente en el nombre de Jesús sin el beneficio de la educación formal. ¿Quiénes se creen que son? Versículo 18. Arrestaron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Así que reúnen a los 11 apóstoles originales más el que votaron en Hechos 1. Así que ahora los tienen a todos, Matías. Están todos en la cárcel, los 12. Al leer ese versículo, no pude evitar pensar en el pastor en Cuba, Orson Villa. Él fue entrenado como doctor médico, pero cuando él se hizo cristiano, él empezó a tener servicios en su casa en Cuba, entonces lo arrestaron y lo metieron en la cárcel, pero tanta gente se estaba salvando en la cárcel que ellos dijeron, tenemos que sacarlo de la cárcel, entonces lo sacaron de la cárcel. Así que siguió predicando. Tiene más de 7,000 personas en 600 iglesias caseras en esa parte de Cuba. Así que los apóstoles están en la cárcel, pero lo que sucede es un milagro. Versículo 19, míralo, es tan grandioso. Durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan a los atrios del templo, les dijo, y díganle a la gente el mensaje completo de esta nueva vida. Y al amanecer entraron en los atrios del templo, como se les había dicho.
y comenzaron a enseñar a la gente. Quiero que piensen en esto. No lo sabemos, los eruditos están divididos. ¿Es un año después de la resurrección de Jesús? ¿Son 5 años? Está por ahí, entre 1 y 5 años después de la resurrección. ¿Recuerdas lo que pasó cuando Jesús fue traicionado en el jardín de Getsemaní? En el camino al jardín, Jesús les dijo: todos ustedes van a caer, todos me van a abandonar, voy a ser arrestado, ustedes me van a abandonar. Y Pedro dice: oye, escucha, no puedo responder por todos los demás, pero me conozco, y si hay una persona que se queda contigo, soy yo. Creo que es el Evangelio de Marcos, dice que todos dijeron lo mismo. Pero el momento aparecen los guardias, se van. Y entonces Pedro sigue y está en una fogata y con Jesús capaz de verlo. Niega conocer a Jesús 3 veces, porque Lucas nos dice que cuando lo hizo la tercera vez, Jesús lo miró. Y Pedro fue aplastado y se fue. Después de la resurrección, lo que sucede es que están en una habitación encerrados que, por miedo a los judíos, la puerta está cerrada. Quiero decir, estos tipos han sido tímidos. Estos tipos han sido cobardes. Y de repente las personas que han sido cobardes son increíblemente valientes. ¿Cómo es posible? Es el bautismo del Espíritu Santo. Han sido llenos del Espíritu Santo, ahora tienen coraje sobrenatural. ¿Puedo ser honesto con usted? ¿Eso es lo que la mayoría de los cristianos necesitan? Quiero decir, honestamente, no estoy siendo cruel, solo estoy diciendo, en este cuarto hay muchos de ustedes que tienen miedo de testificar a su familia, tienen miedo de testificar a sus compañeros de trabajo, tienen miedo de testificar a sus amigos, tienen miedo de hablar con casi nadie acerca de Jesús, a menos que sea como un pecador que viene a ustedes y les dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces puede ser. No quiero ser cruel, solo digo, hay mucha gente que está encerrada con miedo. Cada persona merece la oportunidad de escuchar el Evangelio. Al principio de esta serie compartí una cita de Penn Jillette. Él es la parte de ese dúo de magos Penn y Teller. Esto es lo que dijo, y por cierto, es ateo. Dijo: siempre he dicho que no respeto a las personas que no hacen proselitismo. No respeto eso en absoluto. Si crees que hay un cielo y un infierno y la gente puede ir al infierno o no conseguir la vida eterna, y crees que no vale la pena decírselo porque sería socialmente incómodo, ¿cuánto tienes que odiar a alguien para no hacer proselitismo? ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible y no decírselo? Escucha, entiendo que hay algunas personas debido al carisma de su personalidad y son extrovertidos y tienen el don de poder hablar con cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento, que puede parecer que sería más fácil para ellos y puedes decir: bueno, voy a dejar que lo hagan. Pero independientemente de tu personalidad, incluso si eres un extrovertido, con el fin de hablar sin miedo de Jesús en cualquier lugar, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que podamos hablar con una audacia sobrenatural. Fíjate, Hechos capítulo 5, versículo 21. Al amanecer, entraron en los atrios del templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar al pueblo. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus asociados, convocaron al Sanedrín, esto es, los 70+1, el consejo gobernante, el tribunal supremo del judaísmo, la asamblea en pleno de los ancianos de Israel, y enviaron a la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar a la cárcel, los oficiales no los encontraron allí, así que volvieron y informaron: encontramos la cárcel bien cerrada con los guardias de pie a las puertas, pero cuando las abrimos no encontramos a nadie dentro. Al oír este informe, el capitán de la guardia del templo y el sacerdote principal se quedaron perplejos, preguntándose: esto, hablando de señales y maravillas, es una maravilla. Es algo que hace Dios, que te hace rascarte la cabeza y decir: me pregunto cómo sucedió. Es Dios quien lo hace. ¿Qué saldría de esto? Entonces alguien vino y dijo: mira, los hombres que pusiste en la cárcel están de pie en los atrios del templo enseñando a la gente.
En eso, el capitán fue con sus oficiales y trajo a los apóstoles. No usaron la fuerza porque temían que el pueblo los apedreara. Y habiendo traído a los apóstoles, los hicieron comparecer ante el Sanedrín para ser interrogados por el sumo sacerdote. Les dimos órdenes estrictas de no enseñar en este nombre, dijo, y sin embargo habían llenado Jerusalén con su enseña y están decididos a hacernos culpables de la sangre de este hombre. Pedro y los demás apóstoles replicaron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es audacia sobrenatural. Audacia para responder claramente, audacia para responder concisamente, audacia para decirle a la gente la verdad. ¿Recuerdan? Hablamos en un mensaje sobre el capítulo 4, el cristiano y la desobediencia civil. ¿Cuándo puede un cristiano desobedecer al gobierno? En dos ocasiones. Número 1, cuando el gobierno nos ordena hacer lo que la palabra de Dios prohíbe. Y número 2, cuando el gobierno nos prohíbe hacer lo que la palabra de Dios ordena. Fuera de eso, somos ciudadanos respetuosos de la ley. Puede que no te guste la ley, puede que no estés de acuerdo con la ley, puede que pienses que es un acuerdo político conservador, puede que pienses que es un acuerdo político conservador, puedes pensar que es un trato político liberal, puedes pensar que están tratando de controlarte, puedes decir soy un americano, pero si eres cristiano, eres un ciudadano del cielo y obedeces la palabra de Dios. Obedecemos las leyes de la tierra. El ángel les dijo, vayan a predicar. Jesús había dicho, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura viviente. Y con eso Pedro y los otros comenzaron a predicar al consejo gobernante judío. Miren, versículo 30, el Dios de nuestros padres resucitó de entre los muertos a Jesús, a quien ustedes habían matado colgándolo de un madero. Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para que diera arrepentimiento y perdón de pecados a Israel. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Ustedes dirán, ¿cómo dio testimonio el Espíritu Santo? Pues en primer lugar, dándole señales y maravillas. Y segundo, dándole las palabras correctas para decir. ¿Ves? El bautismo del Espíritu Santo, obtienes un lenguaje de oración, pero el propósito del bautismo es poder. Poder que no solo lo demuestra en sí mismo en una audacia sobrenatural, pero poder por el cual el Espíritu Santo puede poner las palabras en tu boca y tú las estás diciendo, y aún mientras las estás diciendo, tú estás como absolutamente sorprendido. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Es tan asombroso. Quiero decir, Jesús dijo que eso pasaría. En Lucas capítulo 12 y versículo 11, cuando sean llevados ante sinagogas, gobernantes y autoridades, no se preocupen por lo que dirán para defenderse, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deben decir. Así que aquí están hablando y el Espíritu de Dios está dando testimonio a los líderes. Versículo 33 de Hechos 5. Y cuando oyeron esto, se enfurecieron y querían matarlos. La palabra furioso se usa en griego secular de cortar algo por la mitad, de aserrarlo por la mitad. Ustedes dirán, ¿qué significa eso? Estaban destrozados, estaban hechos pedazos, estaban fuera de sí. Y si puedo decirlo, a menudo esa es la forma en que la gente responde cuando están bajo la convicción del Espíritu Santo. Estás compartiendo el Evangelio, estás hablando de Dios y ellos se enojan. ¿Por qué se enojan? Solo les estás dando buenas noticias. ¿Quién se enoja por buenas noticias? Cuando estás compartiendo a Cristo y alguien se enoja, puedes saber que el Espíritu Santo está trabajando para convencerlo. Está tocando de su corazón. Los está convenciendo de su necesidad. Él los está trayendo a Dios. Honestamente, cuando las personas están bajo la convicción del Espíritu Santo, creo que hay tres respuestas. Una es que llegan a una aceptación de Jesús que cambia radical y poderosamente su vida. O como esta, tienen un antagonismo violento. Quiero decir, míralo en el versículo 33. Estaban furiosos y querían matarlos. Sabes, algunas personas se enfurecen. Me encanta esto de la Biblia. La Biblia lo pinta muy directo.
Yo solo te diría, si es lo suficientemente convincente para hacerlos enojar, es lo suficientemente convincente para verlos salvados. Solo tienes que, ya sabes, si la gente está reaccionando al mensaje de esa manera. ¿Sabes cómo lo veo? Están así de cerca de ser salvos. Porque lo opuesto al interés es cuando son completamente indiferentes. Creo que es mucho más difícil, en general, llegar a una persona indiferente. Sin embargo, yo diría al mismo tiempo, ¿cómo sabes lo que está pasando en el corazón de alguien? Algunas personas son muy buenas jugando al póker. No puedes leer lo que hay. No es que yo lo sepa, pero no se puede leer, no se puede decir lo que está pasando. Tienen la fachada en marcha. Número 3, vaga ambivalencia. Mejor sigo adelante. Estas son las personas que no se ponen violentos, no se enojan, simplemente no hacen nada. O tal vez se ponen un poco filosóficos. Eso es lo que un individuo que el libro de los Hechos va a nombrar con el nombre de Gamaliel. Era un rabino muy honrado, el rabino más honrado de su época. Y Pablo dirá en Hechos 22 que estudió bajo Gamaliel. Era considerado el mejor de los mejores. Era tan venerado que el Talmud, que es un pequeño comentario sobre la ley, decía esto: cuando Rabban Gamaliel, el mayor, murió, la consideración por la Torá cesó y la pureza y la piedad murieron. En otras palabras, sentían que la sociedad se había venido abajo con la muerte de este hombre. Así que este es un hombre que era muy respetado en el judaísmo, y así leemos esto, versículo 34 de Hechos 5, pero un fariseo llamado Gamaliel. Y la idea de fariseo es alguien que se podría pensar en ellos como conservadores religiosos que habían reducido el seguimiento de Dios a esencialmente 613 leyes. Así que Gamaliel, un fariseo, es un maestro de la ley que era honrado por todo el pueblo, se puso de pie en el Sanedrín y ordenó que los hombres fueran puestos afuera por un rato. Luego se dirigió a ellos: hombres de Israel, considerad cuidadosamente lo que piensan hacer a estos hombres. Hace algún tiempo, Teudas apareció afirmando ser alguien, y unos 400 hombres se unieron a él. Lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada. Después de él, Judas el Galileo apareció en los días del censo y lideró una banda de gente en revuelta. También él fue asesinado y todos sus seguidores se dispersaron. Por lo tanto, en el presente caso te aconsejo que dejes en paz a estos hombres. Déjalos ir, porque si su propósito o actividad es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán detener a estos hombres, solo encontrarán luchando contra Dios. Usted dice, bueno, ese es un buen consejo. Bueno, no tan rápido. Quiero decir, piénsalo por un minuto. Él está diciendo, todo lo que tiene éxito es de Dios. Lo que no tiene éxito no lo es. Eso no es verdad. Si todo lo que tiene éxito es de Dios, entonces tendrías que decir que el Islam, una de las religiones de más rápido crecimiento en el mundo, es de Dios. Y la idea de esperemos y veamos es igualmente un mal consejo. Quiero decir, ¿qué más necesitan ver? ¿Han visto a Jesús resucitado? Hay más de 500 testigos oculares, lo oyen por todas partes. Han visto milagro tras milagro de gente siendo sanada. Además, los apóstoles acababan de desaparecer de la cárcel y aparecieron en el monte del templo. ¿Cuánto más necesitaban ver? Versículo 40, míralo. Su discurso los persuadió. Llamaron a los apóstoles y los hicieron azotar. Luego les ordenaron que no hablaran en nombre de Jesús y los soltaron. La flagelación judía es diferente de la flagelación romana. La flagelación romana, mucho más severa, podía literalmente matar a un hombre. La flagelación judía era 40 menos 1. Si golpeabas a alguien, si le dabas 40 latigazos, lo degradabas. Así que les dabas 39 para no ir demasiado lejos. Y el Talmud dice que las manos del individuo se ataban a un poste y el látigo consistía en 2 piezas anchas de cuero de unos 4 pies de largo. 1/3 de los latigazos se daban en la parte delantera del cuerpo. 2/3 de los latigazos se daban en la espalda. Ahora quiero hacerte una pregunta. Estamos hablando de audacia sobrenatural.
si hubieras sido azotado? ¿Qué estarías pensando? Tal vez algo como: tenemos que encontrar una manera de salir de allí, ir a algún lugar donde podamos ser testigos, donde no sea así. O usted podría estar pensando, ya sabes, Dios me llama a la soleada Chipre, lo siento en mis huesos. ¿Sabes? Hay una gracia sobrenatural que viene con la audacia sobrenatural. Les sucede eso. ¿Y sabes lo que hacen cuando terminan? En lugar de decir, ¿puedes creer esto? Esto es terrible. ¿Qué podría pasar después? Amenazan con matarnos, nos golpearán. Lo próximo que sabrás es que nos matarán. Eso ni siquiera está en su radar en absoluto. Salen de allí y son felices. Salen de allí y se chocan los 5. Están caminando fuera de allí como: ¿puedes creerlo? Tenemos la oportunidad de ser golpeados por Jesús. Muy bien, Pedro, esas rayas te quedan bien. Ya sabes, quiero decir, son como... están celebrando. Dices, ¿en serio? Versículo 41, los apóstoles salieron del Sanedrín regocijándose porque habían sido considerados dignos de sufrir por la deshonra del nombre. Quiero decir, eso es gracia sobrenatural que viene con audacia sobrenatural. Verán, y digo esto en parte porque creo que a veces la gente piensa que estar dispuesto a testificar a alguien por Cristo es lo mismo que audacia sobrenatural. No lo es. Es una diferencia. Así que algunas personas dicen, bueno, yo no necesito el bautismo del Espíritu Santo. Equivocado otra vez. Hay algo acerca de cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti. Te da poder para hacer lo que ya no es natural, es sobrenatural. El bautismo en el Espíritu Santo te mueve a una arena sobrenatural. Y tú dices, bueno, estoy bautizado y nunca me he sentido de esa manera o nunca he tenido eso. Entonces déjame decirte esto, no estás bautizado en la manera que el libro de los Hechos habla acerca de ser bautizado, lo cual significa que no tienes todo lo que se supone que debes tener. Tú dices, pero Juan, yo tengo mi lenguaje de oración, yo hablo en lenguas. Y a eso yo digo, eso es maravilloso. Pero Jesús no dijo que recibirás lenguas cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Él dice que recibirás poder. Poder sobrenatural, poder dinámico. Y luego dice, y ustedes serán mis testigos. Conocen esa palabra testigo, ¿saben? Esa es la palabra griega de la que sacamos nuestra palabra mártir. Ustedes serán mis mártires en Jerusalén. Estarán dispuestos a morir en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Estarán dispuestos a morir por mí en cualquier lugar, por compartir el evangelio. ¿Estarías dispuesto? ¿Por qué? Tú dirás, ¿quién estaría dispuesto? Porque tuviste una audacia sobrenatural y una gracia sobrenatural que viene del bautismo del Espíritu Santo. ¿Entiendes eso? No estoy diciendo que vas a morir. Solo estoy diciendo que si lo hicieras estarías bien con el O. Solo digo que no sería la cosa que tu autopreservación ya no sería lo que te impulsa. Lo que te impulsaría sería el poder del Espíritu Santo y la gloria de Jesucristo. Y dirías, ¿sabes qué? No tengo miedo de las cosas que solía tener miedo porque tengo un poder que nunca había tenido antes en toda mi vida. Verso 42, día tras día en los atrios del templo y de casa en casa, ellos nunca se detuvieron. Quiero decir, han sido golpeados y los sacerdotes son como, si lo haces de nuevo, te mataremos. Y día tras día en los atrios del templo y de casa en casa, nunca dejaron de enseñar y proclamar las buenas nuevas de que Jesús es el Cristo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en ti. Es lo que quiere hacer en todos nosotros. Es lo que quiere hacer en los creyentes. Él quiere llenarnos completamente. Quiere darnos esa dinámica, ese poder dinamita del Espíritu Santo, que cuando viene sobre ti, tienes el poder del cielo, el poder de orar por una mujer en la tienda y ver su brazo sanado, el poder de imponer las manos sobre los enfermos, el poder de compartir las buenas nuevas de Jesús.
de una manera extraordinaria. Y les digo, estos son días únicos en James River. He estado aquí 30 años, pero nunca hemos visto lo que estamos viendo ahora. Y realmente siento que en el tiempo del Señor, en la planificación del Señor, estamos en el lugar correcto, el momento adecuado para que Dios haga algunas cosas. Estamos viendo cosas que nunca hemos visto antes. Y te digo, apenas está comenzando. Apenas está comenzando. Solo abre tu corazón, ve lo que Dios hará. Solo di, Dios, todos los días di, Señor, solo quiero estar lleno hasta rebosar. Y mientras lo haces, dale a Johnny Debbie un poco y dale a todos los demás un poco. Y solo, ya sabes, quiero decir, en serio, oremos por la comunidad. Todos nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, tanto como nos sea posible, ¿verdad? Y tener ese tipo de poder sobrenatural. Si sientes que el mensaje fue para ti y no tienes una relación con Jesús, anímate ahora mismo. Puedes comenzar una hoy. Ora esta oración conmigo. Diga, querido Jesús, reconozco que soy un pecador que necesita tu gracia. Gracias por dar tu vida, permitiéndome tener una relación contigo y estar bien con Dios. Te pido que seas el Señor de mi vida y que me llenes con tu poder transformador. Amén. Si ha orado esa oración, estamos encantados por su nueva vida en Cristo y nos gustaría conectarnos y enviarle un regalo. Visite jamesriver.church, Jesus es, para contarnos sobre su decisión. Gracias por ver James River Church. Esperamos que este mensaje haya fortalecido su fe y bendecido su vida. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz.